Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Como estábamos conversando la vez pasada, ¿verdad? El cerebro humano no es simplemente un órgano que tiene una sola funcionalidad. El cerebro humano está dividido en diferentes tipos o en diferentes cerebros, por así decir. Que creó esta teoría, y les dejé ahí un poco de información en la presentación, fue este señor llamado Paul MacNeil. Paul MacLean lo que hizo fue de que creó la teoría de que el cerebro no podía trabajar de una manera única, uniforme, de que debía de suceder algo más dentro del cerebro en cada etapa para poder tomar una decisión o generar una idea. Porque eso es importante, porque antes se pensaba de que el cerebro humano simplemente trabajaba se iluminaba todo cuando tenía una idea, o por así decir, generaba impulsos electromagnéticos a todas las partes del cerebro, lo cual no es cierto, ¿verdad? En realidad nuestro cerebro tiene diferentes, es como una casa con grandes habitaciones, tiene muchas habitaciones y cada habitación tiene específicamente una funcionalidad. Cuando vamos a leer, por ejemplo, estamos en una habitación; cuando estamos comiendo, estamos en otra habitación; cuando estamos leyendo, estamos en otra habitación, etcétera, ¿verdad? Hay diferentes compartimentos y funcionalidades que están en nuestro cerebro que son específicamente controladas por una parte de ella. Basado en esto, él determinó que nuestro cerebro está dividido en tres cerebros y aportó con su idea del cerebro triúnico. El cerebro triúnico consta de tres cerebros: el cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo; el cerebro emocional, que es el que controla las emociones, o llamado límbico o mamífero, donde está el ego y donde se recuerdan cosas; y el cerebro creativo, o la parte que se le llama la neocorteza o el cerebro córtex o neocórtex. Esta es la parte donde se encuentran en ese cerebro los cálculos y se encuentran los colores y la toma de decisión final, donde ocurre el proceso, y este habla. El cerebro creativo es el que nos diferencia a nosotros de los otros mamíferos, porque gracias a este podemos nosotros comunicarnos a través del lenguaje y complejizar nuestro lenguaje. ¿Ok? Luego, empecemos por la parte del cerebro reptil. El cerebro reptil, aparte de ser el cerebro primitivo, el que utilizaban más nuestros ancestros, controla fundamentalmente aspectos de nuestra supervivencia, como la respiración, movimientos del cuerpo, y me refiero no solo a estos movimientos, sino que me refiero a los reflejos, a la respiración, a las funciones vitales como el corazón, como la sudoración, las secreciones y excreciones que nuestro cuerpo hace. Esta parte del cerebro es mecánica, está programada para funcionar automáticamente. Nosotros no programamos o no pensamos: tengo que respirar tantas veces. Solo tomamos aire cuando lo necesitamos. Y de igual manera, nuestro corazón late X cantidad de veces y nosotros no pensamos: es que tengo que hacer latir mi corazón tantas veces porque si no regulo mi pulso cardíaco puedo sufrir un infarto o no llega suficiente aire a mi cerebro. Eso es controlado por el cerebro mecánico o reptiliano. Pero este a su vez siente ira o agresividad a través de impulsos que le permiten a él mantenerse vivo, porque es un cerebro primitivo y necesita, recordamos, tres cosas. Primero es reproducirse. Segundo, tiene que defenderse o protegerse. Y por último, alimentarse para seguir viviendo. Entonces, esas son las tres funciones rígidas que no varían dentro de ese cerebro y que están dominando o controlando el mismo para poder seguir viviendo o sobrevivir. Ahora, como está programado para la sobrevivencia,
le colocó, le dio el nombre de cerebro reptiliano, porque él al observar los reptiles se dio cuenta que al igual que el cocodrilo, al igual que la serpiente, no sienten apego por sus crías, solo dejan los huevos y luego se van. No hay un apego emocional. Por lo tanto, deducimos que en esta parte del cerebro no ocurre el amor o el romance o la amistad. No se genera ningún lazo o vínculo afectivo en esta parte del cerebro. ¿Ok? Luego está el cerebro mamífero o el límbico. Este está por encima del reptiliano, justo encima de él, ¿verdad? Y es un cerebro que siente emociones, que recuerda, acumula la memoria. El color de un ratón, la forma, su tamaño, su peso, su olor, la textura, esos datos los almacena el cerebro mamífero o límbico. Tiene una memoria que puede acumular y procesar todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestro ambiente. Si ven acá, todo el proceso de colores, de forma, olores, sabores, todo lo que veo ahí, que mi cerebro percibe automáticamente en este fondo, mi cerebro lo procesa y lo filtra y crea una experiencia y me permite a mí actuar sobre esa interfaz de experiencia que tengo. Poder identificar los árboles, su tamaño, su forma, porque él es el que me genera ese recuerdo. Si yo veo un árbol que no es el mismo que tal vez miré por primera vez, digamos, en mi casa tengo un árbol de mango y yo veo aquí un árbol de mango. Si yo veo un árbol de mango acá, lo puedo identificar y saber que es un árbol de mango por su fruto, por su forma, tamaño, por su hoja. Eso automáticamente mi cerebro lo recuerda porque ya tuve la experiencia de poder tener contacto con este tipo de árboles. De igual manera con las personas. Por eso identificamos y reconocemos a personas de diferentes tamaños, colores, formas, o sea, ¿verdad? También este cerebro sí siente amor, siente lealtad, siente pena, también genera excitación. Este cerebro se encarga de la parte emocional. Cuando sentimos tristeza, el cerebro límbico genera la sensación de tristeza y depresión. Cuando tenemos alegría, también genera la emoción de alegría y lo hace a través de la secreción de diferentes tipos de una glándula que genera diferentes tipos de hormonas que producen en nuestro cerebro la emoción o la emulación de esa emoción específica. Cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un estímulo de calor, digamos, estoy en las afueras y sé que la temperatura es alta, nuestro cerebro recuerda el sitio donde estamos y su temperatura. Cuando yo vuelvo a entrar a ese sitio, automáticamente yo identifico la temperatura y puedo saber cómo es. Puede ser frío, puede ser caliente por su luz, su forma y color. Si trasladamos esa identificación a la identificación que se genera a través de las sensaciones, cuando yo veo a una persona que me cae bien, inmediatamente mi cerebro límbico se comporta para comportarse, o se programa para comportarse de manera amistosa hacia esa persona. Igual, cuando alguien te cae mal, tu cerebro se programa para también comportarte de manera inadecuada, por así decirlo, con esa persona, ¿verdad? Esa parte de recuerdo del cerebro influye mucho en la toma de decisiones. Y algo importante que hay que tener en cuenta es que este cerebro es el que sueña. En esa parte del cerebro mamífero ocurren los sueños.
Por eso sabemos de que los mamíferos pueden soñar, pero los peces no. Ok. El cerebro humano, o la neocorteza, el córtex o neocórtex, se relaciona con la lógica, la razón, planifica, suma, analiza, calcula, emite diferentes estímulos de cálculo que permiten tomar una decisión. Este cerebro se imagina, es lógico, sistemático. Ambos hemisferios se encuentran interconectados entre sí y son muy fácil de identificar la función que se realiza en ellos, porque uno va orientado a la lógica. ¿Es correcto beber cloro, por ejemplo? No, porque la lógica indica que nos hace daño. La decisión se tomó en el cerebro neocórtex, pero quien envió la señal para que tomásemos la decisión fue el reptil. O sea, el cerebro reptil dijo, eso nos puede matar. Luego lo llevamos a la lógica. Nuestro cerebro mamífero creó la experiencia, no, el cloro daña, y te relaciona a una emoción en la cual vos decís, no, eso es peligroso, y luego lo razonás y tomas la decisión, o lo hablas, o generas la idea o la respuesta. Porque el cerebro humano es el que habla, y esto es lo que nos hace diferente dentro de los mamíferos y los reptiles, que nosotros sí podemos comunicarnos a través de un sistema de lenguaje complejo o múltiples sistemas de lenguaje, por eso hay diversas lenguas. ¿Ya? Ambos se encuentran interconectados. Irónicamente, el 90% de las decisiones son tomadas por el cerebro reptil, pasadas por el filtro de emoción al cerebro mamífero y tomados luego por el cerebro neocórtex en un 10% de las veces. Por eso a veces las decisiones no siempre son lógicas, sino que buscamos una manera de cómo justificar una idea y hacerla parecer lógica. Por eso cuando estamos buscando ideas, sucede de que siempre se nos viene a la cabeza algo. Ah, bueno, puedo hacer tal cosa. Y a veces la idea puede parecer absurda, porque tu cerebro mamífero está generando las ideas, pero no genera lógica en las ideas. Y luego vos razonás, esa idea no es funcional, una vez que ya llevas esa idea y la procesás. Tu cerebro mamífero puede generar hasta 800 ideas por segundo, pero en realidad no te das cuenta porque lo hace de manera inconsciente. Tu cerebro lógico filtra las ideas que no son correctas y solo hace subir una o dos ideas a la vez. Y luego esas ideas las pasa por la parte lógica de cálculo y vos la analizas. Cuando vamos a elegir nuestra pareja, el cerebro reptil dice necesitamos reproducirnos para continuar la especie. El cerebro mamífero se enamora y crea la necesidad de sentir afecto hacia otro ser humano, y luego usamos la lógica para buscar los puntos que atraen a nuestra pareja y lograr ese apareamiento con ella. ¿Qué quiero decir con esto y cómo esto se relaciona con la creatividad? Primero, ¿en dónde ocurren las ideas? Las ideas ocurren en la corteza cingulada y la cingulada anterior. En esa parte ocurren las ideas. Y si nos fijamos bien, estamos justo en el cerebro mamífero. Ahí es donde están las ideas, donde se encuentra todo el registro de datos y experiencias que tenés hasta la fecha. Y luego las pasa directamente a la corteza para que él las procese. Pero quien directamente crea las necesidades primordiales y de supervivencia, que es el reptiliano, es el que genera la necesidad de una idea. Bien, ¿cómo se relaciona? Volvamos al caso, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona esto con la creatividad? La creatividad es el proceso lógico de creación de múltiples respuestas a una problemática o de innovación de un producto en algo nuevo. Les doy un ejemplo. El mousepad de esta computadora es funcional, ¿verdad? Es perfectamente funcional.
Pero el ratón me permite hacerlo de manera más eficiente, con mayor facilidad y agilidad. Además, el diseño del ratón es atractivo, se presta al juego y me crea una emoción y una sensación que no me admite o no me transmite el mousepad. No indica que no sea funcional, pero quien pensó en el diseño del ratón pensó en que había una manera de innovar o crear algo más práctico, efectivo y estético para comunicarse con el computador, y creó el ratón, lo cual nos lleva a una gran verdad. El hecho de que algo esté bueno no indica que no pueda mejorar. Claro que puede mejorar, pero el hecho de que algo sea diferente, que es la otra gran verdad, no indica que sea creativo. Así que recuerden, si tengo una puerta cuadrada y tengo una puerta triangular, no puedo decir que como todas las puertas son cuadradas y esta puerta es triangular, es creativa. No, en realidad la puerta triangular es diferente, es todo. Tendríamos que analizar el contexto en el que está la puerta y qué función cumple que no pueda ser una puerta cuadrada, y cuál es la ventaja que tiene en el diseño del mismo para determinar si es creativa o no. Razón por la cual, y es otra gran verdad, la creatividad no es un proceso espontáneo. Las ideas no ocurren de chispazo, ya tuve la mejor idea. No sucede así en la mayoría de los casos. De hecho, el 0,1% de las veces sucede de esa manera, espontáneamente. Pero la mayor parte de los casos, que es el 99%, pasa por un proceso lógico. Se debe generar un proceso lógico de ideas. ¿Ok? Bien, hasta ahí la presentación del cerebro. Repásenlo, recuerden las asignaciones que tengan y recuerden esto. Esta es mi filosofía de la clase. No hay respuestas equivocadas, solo hay respuestas. Unas que funcionan y otras que no. Así que no tengan miedo en equivocarse. En sus asignaciones traten de dar lo mejor de ustedes, pero si se equivocan, recuerden que hay un margen que puede ser una oportunidad para que ustedes mejoren. Ok, chicos, nos vemos en clase.